The Wild Project. Pero más interesante, Jordi, me parecen las personas que le quieren que quieren al monstruo, ¿no? Hice una historia para aquel programa que hacía que se llamaba Tabú, sobre Bretón. ¿Te acuerdas de Bretón? El chico que mató a sus 2 hijos, los hizo desaparecer, 40 años de cárcel, prisión permanente revisable. Y entrevisté a la madre de los niños, ¿no? Y aceptó la entrevista porque era un programa sobre la maldad. Aceptó la entrevista porque yo no quería morbo, ni quería detalles escabrosos. Quería saber si ella se enamoró de un monstruo o el monstruo apareció al poco tiempo y es cuando ella lo ve y le abandona, ¿no? Y quería saber un poco ese tránsito, ¿no? Y le hice esa pregunta que, joder, esa pregunta quizás hecha por otra persona o en otro formato, en un programa de esos de por las mañanas de las teles, sonaría como, joder. Pero, hostia, preguntarle a la ex de Bretón, ¿pero él te quería? ¿O tú le querías? ¿No? ¿Y qué te dijo? Pues que sí que le quiso, al principio. Pero luego apareció el psicópata que había escondido, ¿no? El narcisista que había escondido toda esa parte más oscura de su alma para tener una pareja de la que en ese momento, pues oye, se enamoró y con la que decidió tener 2 hijos, uno primero y luego el otro, ¿no? Cuando ya las cosas empezaban a ir mal. Entonces, ella quiso dar la entrevista un poco para hablar de esas alertas tempranas que ella no fue capaz de ver en su ex. Incluso para ayudar, ¿no? Claro, y que acabaron matando a sus 2 hijos, ¿no? Y viendo, o sea, estas pequeñitas cosas de dominación, control, separarla de su familia, aislarla de su gente, de la gente que le pueda decir, oye, tío, este tío de qué va y tal, ¿no? Mecanismos que son muy habituales, ¿no? en la violencia machista, ¿no? Y, hostias, es que es muy difícil reconocer que te has enamorado. Tienes que ser valiente también para reconocerlo. Pero hay que ser muy valiente también, en público, ¿no? y Pero en petit comité. Claro, pero al final las cárceles están llenas de gente que ha matado a las que les van a visitar sus parejas y sus hijos, ¿no? ¿Tú crees que una persona que ha hecho lo que ha hecho un Garavito o un Bretón es capaz de hacer el bien, de verdad? En este caso, en estos dos, creo que no. Demasiado podrido. Mira, yo sí que pienso que la cárcel ayuda, que la cárcel es algo que hay que pasar cuando has hecho algo malo, ¿no? Y que te puedes convertir en un ex asesino, te puedes convertir. Siempre y cuando hayas dado una serie de pasos. Primero, reconocer lo que has hecho. Bueno, puede decir, sí, bueno, es que la han pillado con las manos en la masa, ¿cómo va a decir? Bueno, ya, pero reconocer que lo has hecho. Pagar tu culpa, es decir, pagar con a la sociedad, ¿no? Con tus años de cárcel. Y luego un proceso interno muy duro en determinados tipos violentos o tipas violentas, que es reconocer la maldad de tus actos. Cuando ya estás ahí, eres reinsertable, porque te has dado cuenta de lo cabrón que fuiste. Y te has dado cuenta del mal que has hecho. Y te has dado cuenta de que lo hiciste por esta razón, equivocada. Vale. ¿No? Entonces, ¿puedes volver a entrar entre nosotros? Yo creo que sí, es difícil, ¿eh? Es aceptar. Claro. Sin embargo, hay gente como este o como Bretón, pues que no lo han hecho. Este no ha dicho realmente, sí, fui un cabrón psicópata, no lo ha hecho. Bretón no ha dicho al final qué pasó con sus hijos, ha habido que demostrarlo. Pero él sigue diciendo que perdió a sus hijos en un parque. Es decir, no está en el lugar este de reconocerlo, ¿no? Por tanto, yo creo que estos, igual que te digo que he conocido gente que ha hecho el mal y que ha justificado sus maldades, que en algunos casos creen que era necesaria o que en algunos casos creen que se equivocaron, hay otros que no lo van a ver nunca.